y ser eficaz, utilizan con excesiva fuerza, excesivo reclutamiento muscular, y la persona pierde esa economía y se fatiga muy fácilmente. Entonces, este control asegura la estabilidad para la actividad y la orientación de las actividades funcionales. De la misma forma, muchas personas mayores extienden un déficit a nivel neuromuscular. Entonces, hablaré de algunos conceptos de lo que conocemos como modulación de tono o la movilización específica de la musculatura como preparación previa. Aquí yo les he dejado algunos apuntes bibliográficos para que ustedes los puedan revisar y poder encontrar un poco más de información sobre este tema. Entonces, en un entendimiento a nivel fisiológico del control postural normal, siempre vamos a estar en constantes inestabilidades. Entonces, en la presencia de comportamientos anormales, la persona no es capaz de recuperar y perder la parte del equilibrio. Vamos a tener que entender de que lo que conocíamos antes como reacciones de enderezamiento, actualmente se le nombra como ajustes posturales, y entonces están las APAs y las PAPAs. Las APAs serían los ajustes posturales anticipatorios y las PAPAs serían los ajustes posturales predictivos o preparatorios. Antes de que nosotros vayamos a mover un pie o antes de que vayamos a mover una mano, hay otras estructuras de nuestro cuerpo que ya se han preparado para estabilizar. Entonces, por ejemplo, en un paciente hemipléjico que avanza con el lado afecto y con el pie sano acompaña la marcha, no es capaz de avanzar también con el otro lado, y eso es por una falta de estabilidad en la musculatura del glúteo medio. Entonces el paciente no es capaz de tener un equilibrio monopodal. Entonces esas alteraciones posturales están enfocadas a la identificación y a las deficiencias de ese control postural. Entonces vamos a ver interacción de sistemas. El sistema córtico-espinal se origina 2/3 partes en el área motora y 1/3 en el área somatosensorial, pasa por la cápsula interna, se decusa en el bulbo, y entonces normalmente entendíamos de que había un lado pléjico y un lado sano. En la actualidad, en la neurociencia, se ha demostrado que hay un 25-30% de las fibras que no decusan, y por eso es de que esas compensaciones o empujes que tiene el paciente es por fibras de la vía córtico-espinal que están siendo afectadas, o una vía córtico-rubroespinal que sería la encargada del movimiento funcional de la mano, o la importancia de la vía vestibuloespinal, que la gran mayoría de los receptores de esta vía están en la planta del pie y en la zona de la pelvis. Es por esto que la estimulación de la pelvis o el movimiento de la pelvis selectivo de ante y de retro y la activación de la faja abdominal es muy importante para poder mejorar el control postural de nuestros pacientes. Las modalidades con las que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta para poder mejorar el control postural en nuestros pacientes en el campo en el que lo quieran trabajar, tienen que tener estimulaciones que sean somatosensoriales, porque decíamos de que la vía córtico-espinal, que se originaba 2/3 partes en el área motora, 1/3 en el área somatosensorial, y antes decíamos de que era un trastorno motor, pero hoy sabemos de que más que un trastorno motor es un trastorno sensoromotor. El doctor Bach en 1980 definió la parálisis cerebral como un trastorno de la postura y del movimiento del cerebro inmaduro durante los primeros años de vida. Pero ya en 1996 los Bobat hacen una corrección y dicen que sí, es un trastorno de la postura y el movimiento, pero es un trastorno sensoromotor que afecta la postura y el movimiento debido a una lesión del cerebro inmaduro durante los primeros años de vida. Pero es sensoromotor. Erróneamente, cuando hacíamos rehabilitación, o la gente antiguamente hacía rehabilitación, se encargaba mucho de mover y mover y mover, sin dar mucha estimulación sensorial o somatosensorial. Nosotros no podemos mover lo que nosotros no sentimos, necesitamos primero sentir para poder mover, y es por esta razón de que los nuevos conceptos hablan de la importancia de esta estimulación que sea muy sensorial, que haya mucha percepción. La función reina de esta vía corticoespinal es precisamente la esterognosis, que es la capacidad que tenemos para recibir la información para poder tener una adecuada respuesta motora. Pero si yo estoy moviendo al paciente y el paciente no tiene la percepción del movimiento que yo le estoy dando, no hay una memoria motora.
sino que se graba en la corteza o cuando le pedimos de forma voluntaria al paciente y que piense en el movimiento, más involuntario se vuelve este. Y es por eso que tenemos que buscar realizar automatismos, por ejemplo con la marcha. Una de las actividades que vamos a ver en los videos más adelante es la activación del pie para poder activar el abdomen y conectar el pie con la cadera. Es muy importante entender de que el paciente tiene que estar concentrado en la actividad que nosotros le estamos haciendo para que haya una memoria motriz. Una de las razones que se hacía antes era entrenar la marcha, del paciente se le pedía choque talón, punta, talón, y el paciente lo hacía bien. Lo que pasa es que cuando se iba, salía caminando igual o peor de como había entrado, porque no había memoria, porque nosotros no vamos pensando por la calle dónde vamos poniendo los pies, nada más los ponemos, porque la marcha no es voluntaria, la marcha es automática, por ende hay que entrenarla de forma automática. Y una de las razones o de las buenas rehabilitaciones que hay de la marcha es el agua precisamente, porque con el agua suprimir la gravedad y le quitas algo que es lo que más afecta al tono postural, que es el miedo. El paciente cuando tiene miedo a caerse es una de las peores alteraciones que hay para la hipertonía o para el tono. Al suprimir la gravedad en el agua, nos permite a nosotros poder entrenar al paciente y el paciente no puede volver a ver el piso para verse los pies, cosa que sí hace, ¿cómo es que se llama? Cuando lo estamos poniendo, por ejemplo, en unas barras paralelas. Estos factores entonces vamos a tener que tomar en cuenta que sean una correlación a nivel músculo-esquelético, neuromuscular, perceptivo, sensorial y cognitivo. Tiene que haber concentración y atención por parte del paciente. Algunas de las deficiencias musculoesqueléticas y neuromusculares que nos provocan es que precisamente la hipertonía o las alteraciones del tono provocan mucha debilidad. Hay alteraciones del tono que no permiten una buena inervación recíproca, problemas de las estrategias, el paciente no tiene una buena estrategia de cadera o no tiene estrategia de tobillo y entonces la rodilla se va a hiperextensión y cuando quiere flexionarla no la flexiona con control sino que la desbloquea y entonces ahí es donde tenemos que analizar dónde damos el estímulo, si en el cuádriceps distal o proximal para ver cuál es la reclutación del músculo que tenemos que dar para poder dar diferentes adaptaciones a nivel motriz. Vamos a encontrar trastornos sensoriales, problemas cognitivos y la evaluación que tenemos que hacer tiene que ser funcional. Tenemos que entender, pasar escalas de valoración. Vamos acá a ver un ejemplo de un paciente el cual se le hizo la escala de Get Up and Go. Es un paciente con una lesión a nivel de cerebelo. Y se le pide al paciente que se levante solo del banco y que camine y que dé la vuelta y se toma el tiempo que duró. Normalmente si una persona sana sin ningún problema debería de durar 10 segundos en caminar 3 metros. Si la persona dura más de 30 segundos es una persona que tiene muchas posibilidades de caerse y que debería de caminar con alguna asistencia o con ayuda. Entonces vemos la base de sustentación del paciente, el desequilibrio, pero luego después del proceso de rehabilitación, hacemos una revaloración posterior para poder identificar los beneficios que hemos tenido. Tenemos que dar un paso en cuanto a nivel de fisioterapia basada en evidencia, de poder testar a los pacientes antes y después para poder comprobar de que nuestros tratamientos son eficaces. Porque esto lo hemos visto comúnmente en nuestros salones de terapia, pero quizás el paso que tenemos que dar más allá es poderlo publicar, poderlo cuantificar, para poderlo demostrar de que la fisioterapia es efectiva. Todavía alguna gente dirá de que es que lo que no se recuperó en los primeros 6 meses o en el primer año del paciente neurológico ya no se recuperó. Lo que pasa es que en la actualidad se sabe a nivel de la neurociencia y la neuroplasticidad cerebral de que hay diferentes tipos de plasticidad cerebral, la plasticidad cerebral adaptativa, que es la buena, y la plasticidad cerebral maladaptativa. Dentro de la plasticidad cerebral maladaptativa tenemos la espasticidad y el dolor neuropático, dependiendo del paciente.
Pero en la plasticidad cerebral adaptativa sí vamos a encontrar algunos detalles como la sinaprogénesis reactiva y la colateralización de la dendrita, que es lo que permite que nosotros aprendamos día a día. Muchos de los neurocientíficos hablan hoy en día de que es que el movimiento no es más que un aprendizaje. Y nosotros los fisioterapeutas somos maestros de movimiento. O sea, nosotros tenemos que enseñarle al paciente a moverse. Y es por esta razón de que el paciente sí se puede recuperar. Los objetivos normalmente de una planificación para poder atender o tratar a los pacientes con alguna alteración neurológica van orientados a la actividad para reeducar ese control postural. La reeducación neuromuscular nos dicta 4 pasos importantes. El primero es activar. Después de la activación tenemos que pasar al fortalecimiento. Del fortalecimiento pasamos a la coordinación y de último dejamos la resistencia a la fatiga. Es muy importante porque ninguno de los métodos lastimosamente que comúnmente se utilizan en neurorehabilitación nos mejora la parte cardiovascular de los pacientes. Entonces es muy importante que el paciente mejore cardiovascularmente, porque si le mejoramos la marcha, puedo caminar 10 metros, pero a los 20, cuando ya hay fatiga, entonces empieza a compensar otra vez con todos sus movimientos anormales. Lo ideal entonces es de que los objetivos vayan dirigidos a resolver o prevenir deficiencias. Incluirá tratamientos en distintos niveles, a nivel de las deficiencias, de las estrategias, ya sea la estrategia de tobillo, la estrategia de cadera, el paso de sedente a bípedo en diferentes controles y actividad funcional, de poder tener un objetivo claro con el paciente, decir, yo con este paciente quiero que se ponga y se quite la camisa, o se ponga y se quite los zapatos, o de que se levante, de que sea capaz de pasar de una silla de ruedas al baño, o a la cama, o subirse al carro. Siempre dentro de nuestros objetivos tener un objetivo que sea funcional. Los tratamientos tienen que corregir las anormalidades susceptibles y evitar las anormalidades secundarias, valorar las deficiencias cognitivas, porque tenemos que minimizar la confusión. Muchos de los pacientes, cuando le estamos entrenando mediante el concepto OVA, el paso de sedente a bípedo o viceversa, el paciente pregunta, ¿pero qué quiere que haga? ¿Me levanto o no me levanto? Y nosotros lo que no queremos es que piense que se va a levantar, sino que lo haga. Por eso hablamos de que nosotros nos comunicamos con el paciente a través de las manos, no del comando verbal. Y para las deficiencias musculoesqueléticas, bueno, vamos a hacer todo lo que es la modulación de tono y la facilitación del movimiento. Entonces nos vamos a ir a ese entendimiento del movimiento normal, que lo que buscamos es una actividad. Esa actividad tenemos que entender cuáles son los patrones de movimiento normales. Por ejemplo, cómo se acuesta alguien, cómo se levanta cualquier persona, para poder comparar ese movimiento con el movimiento del paciente y encontrar dónde está el problema. En el entrenamiento de esos componentes, para que nosotros tengamos ese control motor, ese control postural, se necesitan 3 componentes en el tronco, que son los movimientos de flexión, de rotación y de extensión. El punto clave central para poder yo decirte que yo tengo un control de tronco estable y selectivo, entonces yo tengo que decir que mi punto clave central tiene 3 movimientos antero-posteriores, movimientos laterales y movimientos de rotación. O sea, que yo tengo un paciente en una silla de ruedas, el hecho de que se siente solo no quiere decir de que tenga control de tronco. Tiene control de tronco si es capaz de irse a amarrar los zapatos sin tener esa sensación de que se va de frente, sino que se puede amarrar los zapatos y puede volver. Por eso es muy importante valorar bien a la musculatura de los paravertebrales, que es una musculatura muy importante con relación a los multífidos del tronco, porque los multífidos del tronco tienen que dar movilización y los paravertebrales tienen que dar estabilidad. Pero cuando hay esa alteración del principio de Henneman y se intercambian el reclutamiento de esas fibras, los paravertebrales empiezan a dar movilidad y entonces la persona pierde ese control postural. Por eso es importante entender esa actividad neuromuscular, de cuáles músculos se contraen de forma agonista o antagonista, concéntrica o excéntrica. Cuando nosotros queremos trabajar la musculatura específica, ¿sí? Decimos, bueno, ¿cuál músculo modulamos? Porque yo creo que a todos nos ha pasado de que vemos un paciente con un patrón flexor del brazo y entonces de una vez vamos a modular al bíceps, ¿sí? El paciente se va con el brazo extendido, pero mañana
vuelve con el problema del brazo flexor. Entonces, es muy interesante valorar bien el ritmo escapulohumeral, porque la gran mayoría, no siempre, pero sí la gran mayoría de los pacientes que tienen el brazo en postura de rotación interna y flexión de codo, muchas veces no hay ni que tocarle el bíceps, porque no es el culpable. Normalmente hay que valorar un poco más allá de la escápula. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo elegimos nosotros al músculo que tenemos que modular? Tenemos que valorar si hay ese músculo que nosotros elegimos me está provocando una limitación en el balance articular. Si tiene el tono muscular elevado o disminuido, si hay debilidad en ese músculo, si hay restricción perceptiva o cognitiva, si hay cambios en el tejido conjuntivo. Tenemos que agregar movimientos fisiológicos como el de la flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, pero tenemos que agregar a la modulación movimientos accesorios, el movimiento artrocinemático propio de la articulación. Entonces, cuando hablamos de la facilitación, hablamos de facilitación, decimos de que no es hacer un movimiento. La facilitación la tenemos como definir como una experiencia sensorial propioceptiva normal, es hacer fácil el movimiento, guiar al paciente. Antes de la actividad, lo que vamos a hacer es preparar el tono, y eso lo preparamos con nuestras manos. Y es muy importante la estimulación de la inervación recíproca. Por ejemplo, cuando vamos a enseñarle a un paciente a alcanzar un objeto o pasar de una posición a otra, de sedente a bípedo, o para iniciar la marcha, o para detener la marcha, o para la actividad que nosotros queramos. La inervación recíproca tenemos que clasificarla en que hay inervaciones que son de un hemicuerpo a otro hemicuerpo. Por ejemplo, el hemicuerpo derecho al hemicuerpo izquierdo. Yo voy a hacer una actividad con un hemicuerpo, pero el otro hemicuerpo tiene que dar estabilidad, no puede estar empujando. De una parte proximal a una parte distal. El paciente va a dar el paso con el pie izquierdo, que es el lado afecto. ¿Sí? Yo me voy a correr un poquito para acá. El paciente normalmente da el paso con el lado afecto, pero con el sano no es capaz de pasar, sino que acompaña, hace eso y da el pasito cortito. Y eso es por falta de estabilidad del glúteo medio del lado afecto, porque el paciente no es capaz de poner el paso y de venir a avanzar y tener una fase excéntrica del recto femoral. Y entonces ahí estaríamos hablando de una parte proximal para estabilizar una parte distal. A nivel intermuscular de los agonistas y de los antagonistas, y a nivel intramuscular. Entonces decíamos que los componentes para tener una coordinación normal y espacial temporal tiene que ser la extensión, la flexión y la rotación. Cuando integramos a nivel del tronco estos tres componentes de movimiento, es que vamos a poder estimular la actividad neuromuscular. Entonces, vamos a hacer algunas regulaciones de tono. ¿Sí? Estos son algunos videos explicativos para tomar en cuenta lo que es el posicionamiento de las manos. Aquí estaríamos para el gastrocnemio superior. Tomamos el pie por la parte inferior, lo ponemos en nuestra parte de la pierna, en el vaso interno del terapeuta. Una mano modula, pero siempre tenemos que integrar el movimiento de que haya sensación de contracción excéntrica. La modulación de tono tiene el objetivo primordial de enseñarle al músculo a contraerse de forma excéntrica. La modulación de tono no es para relajar el músculo, porque un músculo relajado no da estabilidad. Son estos músculos que se les aumentó el tono y entonces perdieron la capacidad de contracción excéntrica y están contraídos en concéntrico totalmente. Nosotros lo que le vamos a enseñar es a contraerse en excéntrico para que nos pueda dar estabilidad para poder ejecutar un movimiento. Superior, y aquí tendríamos si lo que tiene es hipertonía, pero en el gastrocnemio inferior. Volvemos a la misma posición, separamos un poco la masa principal del gastrocnemio y descendemos a la parte inferior del gastrocnemio y damos un estímulo de carga de peso hacia el calcáneo o al talón
porque muchos de estos pacientes no ponen el talón, pero tendremos que valorar si no ponen el talón porque la hipertonía que hay en el gastrocnemio no se lo permite alargar, no pone el talón porque no siente el talón, no pone el talón porque el tibial anterior no se activa, y entonces es lo que tendremos que analizar para ver cuál es la musculatura que debemos modular. Estabilidad, y vamos a modular hacia arriba. Y esto lo hacemos en esta forma porque esta es la forma en que se contrae el sóleo en excéntrico y más pegadito a la tibia. Pie para poder activar la rodilla. Este es un paciente con lesión medular y vemos cómo desde esta estimulación empieza a activar la musculatura del cuádriceps y del tensor de la fascia lata, que es el que necesitamos esa estabilidad lateral para poder, en este caso con este paciente, pasarlo de una posición a otra, que sería de sedente a bípedo. Es muy importante porque es un postural set que activa la musculatura. Es un postural set de que no está recomendado en pacientes hipertónicos, porque en este postural set lo que estamos haciendo es que empuje, va a estar llevando el pie hacia atrás, estamos activando la musculatura del glúteo y todo ese empuje extensor que sería como la fase de propulsión de la marcha. Lo que hablábamos ahora de tratar de conectar el tobillo con la cadera, separando un poco a la musculatura del gastrocnemio, activándola. Ahora lo hacemos hacia arriba porque lo que queremos es de que contraiga, y vemos cómo en esta zona se empieza a activar la musculatura. Es un paciente con lesión medular. Entonces por eso hablamos de que la modulación de tono lo que estimula es el aspecto no neural. El objetivo de esto es porque el músculo pierde las características plásticas. Cuando aparece la hipertonía, se empiezan a disminuir las sarcómeras. Al disminuirse las sarcómeras, aumenta el tejido conectivo. Y al aumentar el tejido conectivo empieza a aparecer la rigidez. La modulación de tono, al tener esa musculatura movilizándose específicamente, lo que le damos es elongación y deslizamiento muscular para buscar ese alineamiento biomecánico, para recobrar que se reproduzcan sarcómeras, se disminuya el tejido conectivo y poco a poco ir integrando, disminuyendo la rigidez. Pero hay un detalle muy importante: si yo modulo y al paciente no le enseño ninguna actividad, esa modulación no sirve. Agarrar a un paciente y modularlo durante una hora, si yo le voy a modular la escápula es porque quiero que vaya a alcanzar un objeto. Si le voy a modular los gastrocnemios es porque le voy a enseñar a pasar de sedente a bípedo o a estar en bipedestación o para entrenar la marcha. Yo tendré que tener un objetivo claro, porque yo no puedo durar una hora modulando. No hay un tiempo específico para modular porque eso lo sentimos con las manos, pero no podemos hacer que la terapia sea solo una modulación. Por eso a las personas que trabajan o acostumbran a trabajar mucho en el agua, estas son actividades de que se pueden hacer sin ningún problema previo a la actividad que se va a hacer en la piscina o en el momento de la piscina para preparación de la actividad que ya usted está haciendo. Entonces lo que buscamos es modificar las direcciones de las actividades funcionales. Por ejemplo, para tomar un objeto nosotros necesitamos de la extensión y necesitamos de rotación externa, ¿verdad? De esa extensión, de esa abducción y de la rotación externa para alcanzar un objeto. Pero nuestros pacientes, cuando tienen una alteración neurológica y tienen un hombro craneal, entonces suben con el trapecio fibras superiores y lo hacen en rotación interna. Y entonces por eso no tienen un alcance funcional. Entonces nosotros buscamos trabajar esa musculatura, la elongación de la musculatura cortada, modificar los patrones de los componentes patológicos y realizar un deslizamiento de la musculatura de una forma rítmica. Y esto lo hacemos con las manos. Ese tratamiento va dirigido a las deficiencias perceptivas sensoriales, y por eso es que es importante integrar el entrenamiento del equilibrio y la rehabilitación vestibular. La postura, decía Kandel en su libro de neurociencias, que la postura precede al movimiento. La postura y el movimiento se construyen en conjunto.
Los ajustes posturales anticipatorios llegan a activarse a 300 milisegundos y los ajustes posturales preparatorios se activan a 500 milisegundos. Eso es rapidísimo. Y es por esta razón de que la alineación de la postura del paciente, yo puedo estar trabajando el pie, pero no puedo descuidar la pelvis, cómo la está colocando el paciente, el tronco, el posicionamiento de las manos, la cabeza, el cuello, y si el paciente está prestando atención. El entrenamiento de esas estrategias, de las estrategias motoras, como la estrategia de tobillo y los problemas de sincronización en la musculatura, son de un análisis muy importante por parte de nosotros los terapeutas, de ver si el tobillo está haciendo el freno, si la tibia y el gastrocnemio están trabajando en conjunto, o cuando el paciente, por ejemplo, pasa excedente bípedo, se bloquean las rodillas. Entonces tenemos la estrategia de cadera, la estrategia de paso y el desarrollo de una secuencia de problemas de adaptación a nivel motriz. Aquí tenemos otro aporte bibliográfico muy importante, donde Santos y otros científicos destacan la importancia de las respuestas anticipatorias en el control de la postura y señalan la existencia de la relación entre los ajustes posturales preparatorios, predictivos y los ajustes posturales anticipatorios. Entonces son estrategias sensoriales y entonces por eso muchos de nuestros pacientes tienen esa sensación de vértigo, esa sensación de miedo de si yo lo llevo para adelante. O estos pacientes de que tal vez tienen una negligencia y empujan por un lado o tienen mucha fuerza y tienen que tratar de compensar. Entonces esas mismas reacciones son las que vamos a tener que estimular. Voy a avanzar un poco. A los problemas musculoesqueléticos. Aunque los desórdenes musculoesqueléticos tienden o suelen producirse secundarios a la lesión, el problema principal es la lesión neurológica, pero las consecuencias es de que hay parálisis, inmovilización, se disminuyen las sarcómeras, aumenta el tejido conectivo, se pierde la extensibilidad y entonces aparece la rigidez. Entonces vamos a tener dos problemas. El problema de secuenciación es la inversión del principio de Hahnemann. Los cambios musculares, la debilidad y los cambios del tono no son los únicos causantes de todo este problema. Ese principio de Hahnemann, vamos a avanzar para ver a este paciente. Las unidades motoras se reclutan en un orden fijo, ¿sí? Cuando se requiere poca fuerza se activan casi exclusivamente las fibras tónicas, pero si se requiere más fuerza se activan las mixtas y de último serían las básicas. Aquí vamos a ver con este paciente cuando le pedimos, ¿sí? A mí este video me gusta mucho porque el paciente es muy delgado y entonces se le nota muy bien. Aquí vamos a ver, y ahora vamos a ver el video completo del paciente, cómo hace la marcha y cómo tiene el brazo. Es el mismo paciente. El romboides, cuando nosotros vamos a levantar el brazo, se tiene que contraer en excéntrico para estabilizar la escápula. Este es un paciente con una hemiparesia derecha. Y vemos cómo el romboides del lado derecho está contraído en concéntrico, no en excéntrico. Está retrayendo la escápula. Y cuando se retrae la escápula, se flexiona el codo. Por eso les decía que si vemos un paciente hemipeco, tratemos de, ¿cómo es que se llama? Alargar la musculatura de la escápula, trabajar el riesgo escapulohumeral, como lo vamos a ver en este paciente ahora más adelante. Es un desorden neurológico que puede alterar los patrones de contracción muscular. La musculatura, según este principio de Hahnemann, se altera y no ejecuta el movimiento de forma correcta. Vamos a ver al paciente ahora de forma completa. ¿Cómo le pedimos esta valoración del ritmo escapulohumeral? Que levante un brazo y vemos cómo su escápula así se contrae en forma correcta. Y cuando se lo pedimos del lado derecho vemos la flexión del codo, la compensación del cuello y del trapecio, fibras superiores.
cuando le pedimos que la comparación, que lo haga con los dos brazos, entonces aquí notamos la diferencia de las contracciones musculares de la musculatura del romboides y la compensación que hay con el trapecio. Cuando le hacemos la prueba de Mingazzini para poder valorar la pronosupinación, vamos a ver el gesto del paciente, no el movimiento, sino el gesto del paciente cuando baja el brazo. Esa sensación de que le pesa el brazo, que nos dice el paciente hace, porque les pesa, porque no hay estabilidad en la escápula. Y si no hay estabilidad, no puede haber movimiento. Hacemos la prueba de mirroring para poder comparar esa evaluación propioceptiva que siempre es importante para ver si el paciente está identificando los movimientos correctamente, porque una cosa es sentir y otra cosa es qué es lo que está sintiendo. Entonces valoramos a ver si el paciente, yo muevo, el terapeuta mueve el brazo sano, el brazo afecto, perdón, y el paciente tiene que imitar el movimiento con el lado sano. Y ahora le vamos a pedir al paciente que se ponga de pie para valorar el paso excedente bípedo y vemos la posición del paciente del brazo en flexión, ¿sí? Flexión de codo, y le vamos ahora a pedir que camine para valorar la marcha y vemos cómo arrastra el pie, el paso es malo, hay flexión, está la parrilla costal cerrada. Esto lo podríamos definir como un hombro caudal, donde la musculatura que está más afectada es la de la escápula, el dorsal ancho y el pectoral mayor. El romboide se desciende. Y esta es una de las valoraciones que hacemos que con un equipo que tenemos que se llama Balance TheraTrainer. Es un bipedestador móvil que está conectado a la computadora. Entonces nos permite valorar qué tanta reacción anterior tiene para valorar la estrategia de cadera y la estrategia de tobillo, qué tanta reacción posterior, qué tanto tiene en grados hacia la derecha y cuánto tiene hacia la izquierda, porque todos estos son movimientos que tiene que hacer en control con su faja abdominal y con la pelvis. Tiene que tener los movimientos selectivos de la pelvis, que tienen que ir en conjunto con la estrategia del tobillo. Entonces, el grado normal en una persona sana es de 10 grados, ¿sí? Entonces lo normal es que tengamos 10 grados hacia adelante, 10 grados hacia atrás, 10 grados a la derecha y 10 grados hacia la izquierda. Y esto pues nos identifica precisamente o nos permite valorar al paciente en esta postura, en bipedestación, que es la parte más importante. Va a salir un momento para poder adelantar el video.
para que podamos ver la revaloración del paciente 3 meses después de haberle tratado. Y volvemos a pedirle que suba los brazos. Y ya el brazo derecho sube totalmente diferente. Les puedo asegurar de que a este paciente nunca le tocamos el bíceps. Todavía hay un poco de flexión. El paso de sedente a bípedo ya lo hace con extensión del brazo, ya no lo hace en esa posición de predicador. Y la marcha la hace con el brazo en extensión y da un mejor paso. Entonces eso nos permite tener un paciente con una actividad más funcional, que se desenvuelva solo, sin capacidad. Habría que trabajarle un poquito más el dorsal ancho porque está un poquito descendida todavía la escápula, pero ha habido una mejora bastante notable. Yo he dejado alguna bibliografía para los que tengan interés. Recomiendo mucho este libro, que es el de unas estadounidenses de control motor, y ahí encontrarán algunos otros más.